Bien. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Llegó la hora pediátrica. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Pero empecemos. De la actitud, momento de la hora pediátrica. A ver, bien, chicos, ¿cómo están? Espero que un poco más recuperados, respirando un poco mejor, por lo menos. Ya no hay asfixia como nos quedamos. Vamos a ver qué tal nos va. Miren, la idea de esta tarde-noche es avanzar un poco para que no nos queden tan ajustados los temas y tengamos la oportunidad de desarrollarlos así como lo hemos venido desarrollando, tratando de absorber todas sus dudas y dándole check a todos sus resúmenes y su acúmulo de conocimientos, que es lo más importante, ¿sí? Vamos a tratar de darle igual el avance que hemos estado teniendo ya. Como les digo, vamos a avanzar la mayor cantidad de tramos y vamos a empezar con este tema que les decía yo que es importante que fijemos, porque como ya lo habíamos visto en los conceptos, necesitamos tener conocimientos súper claros de un gran bloque de temas, que es lo que estamos enfocando en este momento, como los temas de gran rentabilidad, ¿sí? Vamos a empezar con diarrea y vamos a darle un poco de ritmo a esto con preguntas. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos un caso en A. Dice, niño de 2 años traído a consulta por presentar desde hace 3 días fiebre y hace un día presenta dolor abdominal tipo cólico a predominio del abdomen, vómito alimentario, deposiciones semilíquidas, sanguinolentas con moco, tiene como antecedente un contacto de animales domésticos y de granja, nos ponen incluso que son aves de corral, y el examen físico hidratado, abdomen blando, depresible, dolor en la palpación profunda en fosa ilíaca derecha sin signos de defensa. El cirujano pediatra ya descartó un abdomen quirúrgico. Y entonces nos preguntan cuál creemos que es el agente responsable. Campylobacter, Shigella, Campylobacter, Campylobacter. Ajá. Ok. Creo que en masa tienen la respuesta, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo. Estamos hablando de Campylobacter jejuni. Quiero que enfoquen muy bien esta pregunta, que es un paciente que cada vez que ustedes vean una pregunta por diarrea, primero tienen que tener en cuenta, número 1, cómo luce, cómo es la diarrea. Y tercero, si hay algún dato adicional. Ojo que también es importante la edad, pero no la utilizan mucho como un factor para las preguntas. Entonces remarcamos, es un niño de 2 años, no es tan pequeño. ¿Luce bien o mal? Para que hayan pensado en que hay un abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué creen ustedes? ¿Que este paciente luce bien o mal? Muy mal, ¿verdad? Porque están pensando que es un abdomen agudo quirúrgico. Perfecto. Luce mal. ¿Cómo es la diarrea? Semilíquida, tiene sangre y tiene moco. ¿Cómo se llama eso? Disentería. Perfecto, chicos. ¿Y nos dan un dato adicional? Sí nos dan un dato adicional. Que ha habido contacto con animales. Ese contacto con animales que les dan es casi patognomónico en las preguntas para Campylobacter. Así de simple. Sin ese contacto con animales, yo estaría totalmente de acuerdo con su compañero que me dijo que podía ser Shigella. Sí, podría ser Shigella. Porque el Shigella será epidemiológicamente la diarrea más frecuente disentérica en niños. ¿Ok? Vamos a enfocar un poco esto que les acabo de mencionar.
en un cuadro. Cuando nosotros hablamos de diarrea aguda, tenemos que enfocar algunas cosas puntuales con respecto a ello. De lejos, una de las cosas más importantes que tenemos que ver es el tiempo. Cuando una diarrea es aguda, cuando una diarrea es persistente y cuando una diarrea sea crónica. La diarrea será aguda cuando dure menos de 7 días. Será persistente cuando dure de 2 a 4 semanas. Y será crónica cuando dure más de un mes o en todo caso más de 4 semanas. ¿Ok? Hay otra cosa que tenemos que enfocar cuando pensemos en diarrea y son las causas o la denominada etiología. Aquí es donde nos tenemos que enfocar un poco en las edades, como todo en pediatría. La primera causa de diarrea en niños, como el 90% de las cosas en pediatría, es viral. ¿Cuál será el virus? El famosísimo rotavirus. Definitivamente. Ahí no hay pierde. Muchos momentos después llegará la siguiente causa más frecuente de diarrea en niños y esa será la bacteriana. De todas las causas bacterianas, hay un grupo que son las más fastidiosas, que precisamente son las causantes de diarrea aguda disentérica. ¿Qué cosa es una diarrea disentérica? Moco y sangre. Punto. ¿Cuáles son estas bacterias fastidiosas? Shigella, Salmonella y Campylobacter. La más frecuente, que no se les vaya, de lejos, es Shigella. De paso, con la Shigella los pacientes lucen mal. En general, casi con todas las diarreas disentéricas, el paciente luce mal. ¿Qué es lo característico de Salmonella? Tiene que haber como antecedente la ingesta de comida fuera de casa, en mal estado, o lejos, o de dudosa procedencia, pero tiene que haber como antecedente una ingesta de comida. Y Campylobacter tiene que tener como antecedente el contacto animal. Ojo, no solo aves, pero preponderantemente les dirán aves. Ya cuando les dicen paloma es porque, bueno, no quieren que marquen Campylobacter, pero casi siempre esto es lo puntual que va a ayudarles a diferir a ustedes uno de otro. E. coli, sí, E. coli también es parte de las disentéricas, pero no es la más frecuente. A pesar, o sea, no está incluso dentro de las más frecuentes. Yo diría que acá seguimos otra vez con puntitos suspensivos y tenemos por aquí E. coli. ¿Por qué? ¿Qué es lo característico de E. coli? ¿Qué dirían ustedes que caracteriza a la E. coli? Porque son varias, ¿no? La E. coli es enterotoxigénica, enterohemorrágica, son un montón. ¿Qué cosa les haría recordar a ustedes a E. coli? Shu, muy bien. En niños es Shu.
Y exacto, como dice su compañero, es la diarrea del viajero, ¿verdad? Y la diarrea del viajero no es muy frecuente en los niños. Lo frecuente en los niños es SHU, ¿ok? Perfecto. Esa es la idea que ustedes les tiene que quedar de la E. coli, ¿sí? Por eso es que a veces no está considerada dentro de, digamos, de las más frecuentes en las que nosotros tengamos que ver para ver como diarrea disentérica. Al contrario, está, digamos, como que mucho más abajo de las diarreas. Síndrome urémico hemolítico, eso es SHU, ¿ok? Entonces, es importante que la tengamos en cuenta para esto, sí, pero eh, tenemos que tener más consideración con el resto, con las otras tres que les he mencionado. Entonces, es importante que ustedes sí la consideren, pero no es de las más importantes que nos van a poner, sobre todo en las preguntas, porque nos van a poner niños más pequeñitos, ¿no? Cuando nos ponen SHU, nos ponen un cuadro mucho más aparatoso, es diferente, lo vamos a ver probablemente también en el desarrollo de las clases, así que no se preocupen. De paso, ¿cuál es la E. coli que produce la toxina Shiga? ¿Sabemos? Exacto. En general, los dos están bien. Hay E. coli que puede producirse por tanto la enterohemorrágica como la enterotoxigénica. ¿Sí? Son las dos variantes de la E. coli que pueden producir SHU. ¿Sí? Así que no se preocupen que eso definitivamente es una posibilidad, sí, pero sobre todo es una posibilidad de una diarrea que empeora, ¿no? O sea, ustedes se van a dar cuenta claramente, cuando ustedes me van a decir síndrome urémico hemolítico, ni siquiera van a pensar en el resto, porque la patología es diferente, los síntomas son diferentes, ¿no? O sea, ustedes se van a dar cuenta que es una diarrea que es puramente sanguinolenta, pero además empiezan a tener oliguria, empiezan a tener alteraciones de la función renal, que ya obviamente los va a orientar a ustedes puntualmente a decir que definitivamente es un síndrome urémico hemolítico y no es simplemente una diarrea disentérica, ¿correcto? Entonces es bastante importante que lo tengan en cuenta, sí, pero como les digo, en líneas generales, nosotros no lo consideramos para en grande bloque para poder decir si realmente pues estamos hablando de las bacterias disentéricas con respecto a la diarrea aguda en pediatría, ¿ok? Muy bien. Otro dato importante para establecer datos sobre diarrea aguda es considerar cuál es la forma o el mecanismo de producción. Y allí ustedes van a tener que hay diarrea secretora, que hay diarrea osmótica, que hay diarrea enteroinvasiva, por ejemplo. Miren, la pregunta que me hace su compañera es importante. ¿En viral qué otra causa podría haber? Además de rotavirus, me imagino que te refieres. Se han hecho muchos estudios en el Perú, sobre todo en la Universidad Cayetano Heredia, y han encontrado que una de las cepas más frecuentes en nuestro país es el adenovirus como causa de diarrea. Solo que, como se imaginarán también, nosotros no tenemos muchas formas de demostrar, más allá que el antígeno de rotavirus que sí se encuentra en, en las heces, pero no hacemos un mapeo en general de las, digamos, de las diarreas, ¿no? Entonces se han encontrado dos, adenovirus y norovirus, luego del rotavirus, ¿no? Sin embargo, no está considerado obviamente para efectos del examen porque no es una estadística mundial, es una estadística de Latinoamérica, puntualmente de nuestro país, ¿no? Pero sí, efectivamente, adenovirus, norovirus y rotavirus son los más importantes en la parte viral, ¿no? Bien, entonces les decía, ¿qué pasa en la diarrea secretora? La diarrea secretora hace que precisamente se secrete excesivamente. ¿Por qué? Porque hay disminución de la permeabilidad
del enterocito y se secreta hacia el medio interno. En la osmótica, ¿qué pasa en la osmótica? La osmótica simplemente es una suerte en la que se rompió esta barrera de unión y evidentemente es como cuando el podocito pierde la permeabilidad y pierde también la estructura funcional, pues ocurre exactamente lo mismo. Y en la interoinvasiva, más bien lo que ocurre es que se disrumpe la pared del enterocito y aquí sobre todo, las diarreas disentéricas, o sea, cualquiera de esos 3 o 4 gérmenes de los que hemos hablado allí, son los que la pueden causar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, viene la pregunta, ¿cuándo valdría la pena tomar algún análisis? ¿O qué análisis de laboratorio son los que valen la pena que podría a ustedes producirles, eh, digamos, el resultado de qué cosa les puede orientar hacia tal o cual bacteria o qué paciente van a poder hospitalizar o no, o por qué lo tendrían que hospitalizar? Todas esas respuestas se las tiene que dar, obviamente, su clínica, pero además, exacto, los dos, como reacción antiinflamatoria y como copropulsivo, pero tenemos que saber en quiénes, cuándo, cómo, por qué, ¿sí? Entonces, esa es la idea de, de buscar este tipo de respuestas. A ver, miren, por ejemplo, a ver, ahí les estoy leyendo. Miren, una diarrea osmótica, lo que les decía es que se produce porque hay un soluto que no se absorbe, ¿sí? ¿Por qué no se absorbe? Eh, Porque no se absorbe, mejor dicho, va a aumentar la carga osmótica y se arrastra el líquido hacia la luz intestinal. Entonces, aquí van a tener bastante líquido en la luz intestinal y finalmente eso es lo que les va a causar la diarrea, ¿ok? Distinto, por ejemplo, a la diarrea secretora, en que la diarrea secretora, por ejemplo, va a producir un aumento de la secreción de electrolitos, precisamente por un defecto en la permeabilidad. Y nuevamente ocurre, obviamente, la consecuencia es la misma, ¿no? Se arrastran solutos o simplemente se arrastran los electrolitos hacia la luz intestinal y eso jala agua, ¿sí? Al jalar agua, esa alteración del transporte de agua y de esos iones a través del epitelio nuevamente hacen que lleguemos a este mismo momento en el que ese flujo alto hace que se cause el flujo alto de diarrea o el flujo alto de tránsito intestinal, ¿verdad? A eso me refiero puntualmente con estas dos cosas. Bien, efectivamente, como mencionan sus compañeros, los exámenes que nosotros vamos a usar de lejos son la reacción inflamatoria en heces, que será positiva siempre y cuando tenga más de 20 leucocitos por campo. Si no, no es positivo. Eso es positivo. Y eso le deben pedir a todas las diarreas. ¿Por qué? Porque nadie les va a asegurar con total exactitud si hay moco y hay sangre. En cambio, en una reacción inflamatoria, el laboratorista les va a informar si hay moco y hay sangre. ¿Ok? ¿A quién le pediré un coprocultivo? Tres criterios. Perfecto. Si es disentérica, si ya viene con historia de disentérica, si el niño luce tóxico o luce mal, o si voy a hospitalizar al paciente. Esos son los tres motivos para pedir un coprocultivo. De lo contrario, chicos, reacción inflamatoria en heces, positiva, antibiótico, negativa a su casa, con hidratación. Punto final.
¿Y a quién le tomaré control laboratorial como un hemograma y electrolitos? Exacto, el triángulo de la evaluación pediátrica te ayuda a ver si el niño luce mal o no luce mal. Pero sobre todo es el simple hecho de que te diga, doctora, no come, vomita todo, está con fiebre, no luce bien, ¿no? Distinto a una mamá que te dice, está con diarrea, pero el niño está saltando por todas las esquinas. Entonces eso es diferente. ¿Perfecto? Muy bien. Electrolitos pediré en un niño que se ha deshidratado. Si el niño se ha deshidratado, ¿qué quiere decir? Que lo voy a hospitalizar, ¿verdad? Entonces, pediré análisis nuevamente si hospitalizo al paciente. ¿Ok? Pediré análisis si sospecho de SHU, síndrome urémica hemolítica. ¿Y qué le agregaré? Creatinina. ¿Ok? Y sí, los 20 leucocitos por campo es en heces. ¿Ok? Es en la reacción inflamatoria en heces. Muy bien. Ahora respondo su pregunta de a quién hospitalizar. Con todos los demás, bueno, si es sepsis, por supuesto que está hospitalizado. Eso ni siquiera se duda. Ahora, nos corresponde ver entonces cómo lo vamos a manejar. Y cómo lo vamos a manejar va a depender del estado de hidratación. Entonces, no se olviden que cuando vemos diarrea, también tenemos que ver hidratación o deshidratación, ¿verdad? En hidratación o deshidratación, como lo quieran enfocar, que es finalmente cómo vamos a tomar la decisión, tenemos que ver tres cosas importantes. Una deshidratación puede ser leve, puede ser moderada, o puede ser severa, ¿correcto? En la deshidratación leve, por ejemplo, ustedes van a tener el sistema nervioso central alerta, van a tener los ojos ok, o llamémosle ojos normales, no están hundidos, van a tener las mucosas húmedas. Hay un dato objetivo que es la pérdida de peso, ¿no? Entonces, en la deshidratación leve, la pérdida de peso es menor del 5%. Lamentablemente no siempre vamos a poder objetivizar ese dato, pero es el dato más objetivo que existe. Ojo, el porcentaje de peso perdido. Y luego vamos a evaluar las funciones vitales. Las funciones vitales en una deshidratación leve van a estar ok. El flujo de orina en una deshidratación leve también va a estar ok. Y la perfusión en una deshidratación leve, por supuesto, será normal. La pérdida de peso del 5% es en el momento en el que tu paciente llega a la emergencia. Tú le preguntas a esa mamá que te dé el carnet de peso y talla, el carnet de CRET, para eso es importante, que no lo tendrá en ese momento, y tú vas a pesar al paciente en ese momento. Si la pérdida de peso de ese paciente ha existido, pero es menos del 5%, entonces tú dirás, ok, corresponde a una deshidratación leve. Si yo pienso que es una deshidratación moderada, es porque esta pérdida de porcentaje de peso está entre el 5 y el 10%. Que este paciente que estaba con el sistema nervioso alerta en la deshidratación moderada es un niño absolutamente irritable,
que va a tener los ojos hundidos, que va a tener las mucosas ya no húmedas, sino secas, pero de repente secas en una cruz, si lo que quisiéramos estimar de esa manera. Con respecto a las funciones vitales, ya vamos a tener aquí sobre todo la frecuencia cardíaca elevada. Es lo que más va a llamar la atención. Ya no va a ser la orina normal, probablemente haya oliguria. Y los signos de perfusión, aquí ya ustedes van a encontrar muy probablemente la piel fría. A ver, me preguntan si la pérdida de peso es referencial al grupo etario. No. La pérdida de peso es un valor objetivo, chicos. Desde la última vez que le hicieron un control de peso y talla al día de hoy que yo lo estoy pesando en la balanza, ¿cuánto peso ha perdido? Leve, menos del 5%. Moderada, del 5 a 10%. Y severa, se imaginarán que es más del 10%. ¿Ok? Este paciente que en la deshidratación leve estaba alerta, en la moderada irritable, aquí probablemente esté soporoso. Se está durmiendo, tendencia al sueño. Por supuesto, acá también vamos a tener los ojos hundidos. Las mucosas totalmente secas. Aquí serán 2 cruces de 3 o de repente hasta 3 de 3. Aquí la función vital que se altera es la presión arterial. Puede estar baja o puede estar en el percentil 5. Aquí probablemente tenemos oliguria o quizás oligoenuria. Y aquí probablemente en la perfusión nuestro llenado capilar sea mayor a 2 segundos. Quiere decir que en la deshidratación severa estoy sospechando o podría tener un paciente en qué estado. En shock. Correcto, chicos. Una deshidratación severa puede llevar a un niño al shock. De paso, sigue siendo la principal causa de shock en nuestro país. Diarrea, hipovolemia, shock. ¿Ok? Definitivamente es una de las causas más importantes de shock. Si hay hidratación, si hay deshidratación, quiere decir que yo tengo que hidratarlos, ¿verdad? Muy bien. Si yo tengo que hidratarlos, entonces diré que en la deshidratación leve, yo los voy a hidratar Ahora vamos a hablar de los planes, no se preocupen en las láminas siguientes. En una deshidratación leve con un aproximado de 30 a 50 mililitros por kilo. En una deshidratación moderada de 50 a 100 mililitros por kilo. Y en una deshidratación severa con por lo menos 100 mililitros por kilo. Ojo que en la severa, si estoy hablando de shock, puedo tener la posibilidad también de administrar bolos, ¿correcto? Eso quiero que les quede claro. Ahora lo vamos a revisar con mucha mayor amplitud, por supuesto, en las siguientes diapositivas, pero es importante, ¿ok? Considerar que la deshidratación causada por una diarrea aguda tiene como objetivo la rehidratación o reposición de líquidos, como lo quieren llamar, ¿sí? Muy bien. Los valores de presión arterial en un niño necesitan evidentemente que tengas una tabla al lado, porque dependen de la edad y dependen de los percentiles. Hay percentil 5, hay percentil 15, hay percentil 25, es una tabla enorme. Pero obviamente ustedes las van a tener pegadas en la emergencia, no se las tienen que memorizar, y eso es lo que les va a permitir tomar una decisión adecuada, sobre todo para saber si ya estamos en shock o no. En efecto, como dice su compañero, depende de la edad. De la edad, no tanto del sexo. Hay cuadros para edad y sexo, sobre todo para la parte de nefro, pero
en verdad depende muchísimo más de la edad. El manejo lo voy a hablar ahora, no se preocupen. Esto, acuérdense, los mapas introductorios buscan que ustedes reúnan todo el concepto, ¿ok?